Qué gran bendición que nos da el Señor, hermanos, de presentar a nuestros hijos ante la presencia del Señor. Gloria sea el Señor, hermanos. ¿Cómo se llama el niño? Dayana. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? Hermano, la niña se llama Dayana Nicole. Y pues dice la palabra de Dios, dice: vengan a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esa palabra también es para los niños grandotes. Aquel que no llega como un niño, ¿qué dice la Escritura? No entrará en el reino de los cielos. Así es que el niño chiquito necesita de Dios y el niño grandote también necesita de Dios, porque todos necesitamos del Altísimo Señor de los cielos y la tierra. Y que Dios bendiga grandemente a esta Dayana. Y vamos a ponernos en nuestros pies, amados hermanos, otra vez, para orar por esta niña y que Dios sea glorificado y que Dios le bendiga grandemente con su poder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Derrama de tu poder y de tu gracia sobre la vida de Dayana, bendito Señor, y cúbrela con tu gran poder. Que derrames de tu presencia sobre esta niña, bendito Señor, y que tú la bendigas grandemente y la prosperes y la cuides y la bendigas y que la guardes de todo secuestro y de todo robo, bendito Señor, para que tú seas el que obres en su corazón y en su alma y que tú la guardes con tu poder. En tus manos, Padre bendito, la ponemos y solamente en tus manos puede estar segura, bendito Señor. También te rogamos por sus padres, bendito Señor, que tú los bendigas y que los sigas bendiciendo y prosperando aquí en este lugar y que derrames de tu gloria sobre todos, bendito Señor. Bendice grandemente este lugar de Querétaro Norte y bendice todas las almas que aquí se encuentran, Padre Santo, porque 3 veces santo eres tú. Y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a Dayana, Padre bendito, para que tú la ayudes y la prosperes y la cubras con tu gran poder. Derrama de tu gloria, Padre Santo, sobre este matrimonio, bendito Señor, y sobre su hija, bendito Dios. Llénala de tu presencia y poderoso eres tú para hacer todas las cosas habidas y por haber en este lugar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde con su poder. Amén. Pues gloria sea al Señor, hermanos. Siéntense, hermanos, tomen su asiento, hermanos. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, alabado sea el Señor. Dice Proverbios 22, iglesia, que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y estamos enriquecidos con esa gran bendición que el Señor nos dio en esta preciosa mañana, hermanos, y la gran bendición que tuvieron este matrimonio de presentar a su pequeña, hermanos. Y dice que no añade tristeza en ella, esa bendición, hermanos, no hay tristeza. Quizás podamos estar enfermos, pero estamos bendecidos, hermanos. Estaremos pasando por alguna necesidad económica, pero estamos bendecidos, hermanos. Esa bendición más grande es la que tenemos, hermanos, y porque el Señor nos ama, el Señor nos quiere, hermanos, y por eso nos tiene aquí delante de su presencia, hermanos, para darle la honra y darle la gloria, hermanos, porque a eso hemos sido llamados, hermanos. Para eso el Señor nos ha rescatado de aquella mala manera de vivir, hermanos. ¿Para qué? Para que esa bendición venga sobre todos nosotros y sobre todos nuestros invitados que hay el día de hoy, que el Señor les dio la oportunidad, hermanos, de estar aquí en esta preciosa mañana, hermanos. Entonces, estamos bendecidos grandemente, hermanos,
Antes de entrar, hermanos, a la palabra, yo les invito, hermanos, que abran su escritura ahí en Jeremías, capítulo 23. Amados hermanos, vamos a hacer, hermanos, a leer la escritura conforme a la palabra del Señor, como aquí se lo estaba diciendo en aquellos tiempos, hermanos, a los profetas, y vamos a seguir orando grandemente, hermanos, por nuestros pastores, por todo el gobierno de la iglesia de esta congregación, hermanos, y pues también por todos aquellos pastores, hermanos, que les ha Dios dado la oportunidad de llevar una congregación, hermanos, para que toda la ley de Dios, hermanos, sea apacentada conforme a la voluntad de Dios, hermanos, porque desde aquellos tiempos, hermanos, y es lo que vamos a leer ahorita, hermanos, ha habido falsedad dentro del cristianismo y sigue habiendo, hermanos, y esto va a ir cada vez más, pero a nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude en esta preciosa mañana, hermanos, para que su palabra, hermanos, nos ayude, aunque dice aquí que es como martillo, hermanos, muchas veces no nos gusta, pero la palabra de Dios así es, hermanos, y vamos a hacer así como nos dice aquí la escritura, hermanos. Jeremías capítulo 23, hermanos, en el versículo 28. Dice, hermanos, la bendita y santa palabra de Dios. Honrando al Padre, hermanos, honrando al Hijo y honrando a su bendito y santo Espíritu. Fíjense, hermanos, lo que dice, le venía diciendo a los profetas, y llega al versículo 28 y dice: el profeta que tuviera el sueño, o el sueño, y amados hermanos, nosotros también, hermanos, el Señor nos ha hecho reyes, entonces eso lo decía en aquel tiempo, pero ahora también nos lo dice a nosotros, que nosotros contemos las cosas y hablemos la palabra como es, hermanos. Le estaba diciendo, porque ahora también a nosotros, hermanos, nos ha hecho reyes, sacerdotes, profetas, hermanos, profetas, por cuando sabemos en Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tenemos esta palabra, hermanos, que es la más profética. Esta es la palabra, hermanos, que nos ha sacado adelante. Y aquí en esta palabra, hermanos, está nuestro pasado, nuestro presente y está nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Llegar un día a aquella vida eterna, hermanos. Pero para eso, hermanos, vamos a hacer lo que dice aquí. Y dice, hermanos, sigue diciendo, y aquel, ese era para los profetas, hermanos, pero esto sí es para nosotros también. Y aquel a quien fue de mi palabra, ¿qué dice, hermanos? Pues de mi palabra verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, esforzarnos en todo momento, hablar con la verdad, hermanos, para que esta congregación, esta iglesia, sea llevada un día a la vida eterna, hermanos. Y hacer una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene que ver nada, hermanos. La paja se queda en un lado y se le prende fuego y es quemada, hermanos, pero el trigo permanece para siempre. Y un día, hermanos, a nosotros el Señor nos dio esa sacudida, quitó la paja, hermanos, y ahora nos ha hecho trigo para que crezcamos conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Así dice la palabra de Dios, no tiene nada que ver la paja con el trigo, hermanos. Entonces, ¿quién dice? Jehová. Y dice el 29, aquí está lo maravilloso. Dice, hace una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, hermanos, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y también dice allá más adelante que también es como esa espada de dos filos, hermanos, que entra hasta el tuétano, y el Señor todo eso desecha todo lo malo que tenemos, hermanos. Muchas veces, hermanos, qué gran bendición tenemos que se nos habla de salvación, de corona, de galardón, de la honra y la gloria es para Dios, hermanos, de una vida eterna, de esas calles de oro y ese mar de cristal. Pero para eso, hermanos, hay requisitos. Hay requisitos, hermanos, para llegar a obtener todo esto, hermanos. Y es una gran bendición que se nos siga hablando de esto, hermanos, pero tenemos que dejar el pecado, hermanos, para que un día llegar a esa vida eterna, hermanos, y nosotros el día que Cristo venga, nos galardones, nos des galardones, esas coronas, hermanos, pero para eso dejar el pecado, hermanos, el cual en todo momento nosotros estamos, hermanos, o muchos todavía andan en esas maldades, en esos pecados, hermanos, tal cual, hermanos, como lo fue en aquel tiempo, hermanos. Yo los invito que vayan rápidamente a Éxodo, hermanos. En el libro de Éxodo, hermanos, como tan pronto el Señor nos menciona y nos bendice grandemente, pero tan pronto
2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y dice el 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aquí viene, hermanos, en el 17, cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, dice Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. 19, y aconteció que cuando Moisés llegó y Josué llegó al campamento y vio el becerro, y dice, hermanos, y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 21, hermanos. Y dijo Moisés a Aarón, le hace una pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? 22, y respondió Aarón, fíjense que respondió, hermanos, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, dice, que es inclinado a mal. Fíjense, hermanos, qué tremendo, hermanos, cuando por eso tenemos que orar mucho por el gobierno de la iglesia, hermanos, por todos los líderes, nuestros pastores, hermanos, para que aquí en este lugar, que ha sido santo, hermanos, que ha seguido siendo santo, ha sido un lugar maravilloso que el Señor ha escogido, hermanos, que no necesitamos nosotros nada de esas cosas para recibir al Espíritu Santo, iglesia, porque aquí se mueve el Espíritu Santo, amados hermanos, y así debemos de seguir, porque el Señor nos ha hecho, nos ha escogido nosotros como ese templo, iglesia, y esa morada para que habite en nosotros el bendito y santo Espíritu, y nosotros podamos ser guiados conforme al Espíritu, amada iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? ¿Qué hacemos? Pues estamos nosotros, muchas veces hay muchos que ya están empezando a también hacer este tipo de situaciones, hermanos. Se han apartado del camino porque también han pensado, ya han visto, hermanos, que el Señor Jesucristo ya se tardó, hermanos, ya se tardó, pero el Señor no le tarda su venida, hermanos, el Señor ya está pronto a venir, iglesia. Y es lo que le pasó a este pueblo, hermanos, olvidándose prontamente de cómo los había sacado de los manos fuertes y poderosos, hermanos, del pueblo de Egipto que estaban esclavizados, cómo los tenía ahí, hermanos, cómo los sacó, cómo abrió el mar rojo para pasar el seco en ellos, cómo les dio el agua, hermanos, cómo les dio comida y todo eso. Y en un momento, iglesia, se olvidaron de todo eso y dicen, ay, los dioses que nos lleguen delante, hermanos. Y amados hermanos, esto que pasó ahí, cuando Moisés llegó, que estaban danzando y dice que había borrachera, hermanos, había danzas alrededor de eso, había de todo, hermanos. Esto que dice en el versículo 6, hermanos, ese regocijarse, hermanos, es algo muy tremendo que pasó en ese tiempo, hermanos. Ese regocijo, hermanos, era de todo, hermanos, había de todo estaba. Por eso que Moisés se enojó mucho, hermanos, y él dice que quebró las tablas, hermanos, y se acercó a Aarón y le dijo, pero no se enoje, mi Señor, no pasa nada. Y es lo que muchos dicen, hermanos, el día de hoy. Muchos amados hermanos, vemos que los púlpitos, hermanos, los lugares aquí están siendo, hermanos, son adornados, hermanos, por Navidad, que festejan Navidad, que festejan Halloween, que empiezan a danzar, ponen coreografías, ponen todas esas cosas, hermanos, e incitan al pueblo, hermanos, para que dice que alaben al Señor. Y es lo que estaba pasando aquí, hermanos, y en danzar y hacer todas esas cosas, no es malo, hermanos, pero siempre, hermanos, antes en el Espíritu, hermanos, y estés tú haciendo eso conforme a la voluntad de Dios, hermano. Pero de eso, de que ya se empiece a poner aquí arriba, hermano, todas esas cosas, eso es algo que ya no le agrada al Señor, hermano. Eso ya no está correcto delante de la presencia del Señor, hermano. Él es lo que aborrece todas esas cosas, porque dice, hermano, su palabra, que Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Él es el único, Él es verdadero, Él es poderoso, Él es maravilloso, y Él no necesita ni de ustedes ni de mí. Él sigue siendo Dios en el cielo y en la tierra, hermano. Por eso nosotros debemos de llevar siempre, hermano, estar nosotros aprendiendo siempre
aquí, hermanos, hay muchas quejas, nos quejamos de que aquel hermano nos dice levante las manos, que hace esto, que hace lo otro. Amados hermanos, aquí hay hermanos que andan en el Espíritu. Y nosotros los vemos y decimos, no, pues ese está loco, no, pues ese, pero amados hermanos, pero si alguien viene y nos dice hagan así, hagan acá, pues ahí estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que aprendimos, a lo de donde venimos, de allá afuera, hermanos, que todavía hay en nuestra carne. Por eso dice, hermanos, nosotros tenemos que saber discernir, hermanos, cuando es del Espíritu y cuando es de la carne. Porque cuando es de la carne, iglesia, hay que echarlo fuera, hermano, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero eso solamente, hermano, lo vamos a poder saber escudriñando esta escritura, hermano. Solamente, hermano, no hay otra, hermano, más que ir siempre a la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermano, eso fue algo tremendo que Moisés dio. Primeramente Jehová vio y le dijo a Moisés, anda a decir de pronto, Moisés, porque ahí ese pueblo se ha corrompido grandemente. Y entonces, aún así, hermano, cuando Moisés descendió, dice el versículo 25, cuando llegó ahí, hermanos, fíjese, y viendo Moisés, dice que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, y dice, hermanos, para vergüenza entre sus enemigos. Qué triste, hermanos, ahora que nosotros nos han empezado a ir a compartir, cada que se ve esos que de danzas, que de esto, pues con aquellos que estaban danzando en aquel tiempo, o aquellos que estaban haciendo esto, aquellos, y avergonzamos el verdadero evangelio del Señor, hermano. Y es lo que estaba pasando en aquel tiempo, dice, para vergüenza entre sus enemigos. Y muchos hermanos ya no quieren venir a la presencia de Dios por todas estas cosas, hermanos. Y era lo que estaba pasando en aquel tiempo, hermano. Para vergüenza, dicen sus enemigos, porque lo vieron en ese tiempo, pues había muchos enemigos, y al día de hoy también, hermano, tenemos muchos enemigos, muchos, esas huestes, esas potestades, esos principados, todas esas cosas, hermanos, y todos los que están aquí alrededor de nosotros también, hermanos, ese pueblo que está allá afuera que representa a Egipto, hermanos, también está en contra de todo lo que se llama el evangelio, hermanos, y no solamente ellos, sino también, hermanos, este lugar, hermanos, es muy criticado, que porque nosotros somos muy apagados, muy apagados, que porque no hacemos todas esas cosas, hermanos. Pero el Señor no nos ha enseñado eso, ¿verdad, hermanos? Así nos ha enseñado. El Señor nos ha enseñado que esta palabra, hermanos, debe de ser limpia. Y no debemos de ponerle, no debemos de quitarle. Y sabemos, hermanos, que sí fallamos, que estamos malos delante de la presencia de Dios. Dice que todos estamos, por cuando pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermanos? Que nosotros ya no practicamos el pecado. Ya no hacemos todo ese tipo de cosas de las cuales les desagrada a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo nos enseña que estamos haciendo mal, decimos, Señor, perdónanos y límpianos. Así como dijo el rey David, límpiame, Señor, para que yo sea y pueda llevar tu palabra. Quiero ser limpio, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque también había fallado. Y así, hermanos, nosotros debemos de hacer y ser llevados conforme al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice, regrese al versículo 20, cuando vio Moisés que el pueblo, aún, hermanos, cuando él bajó y se enojó y todo eso, que el pueblo no paraba, hermanos, de toda esa idolatría que estaba haciendo, que estaba ahí danzando alrededor del becerro de oro, hermanos, ahí tomando, emborrachándose y haciendo tantas cosas, dice el versículo 20, hermanos, y tomó el becerro que habían hecho, Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y dice, hermanos, y lo molió hasta reducido a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Fue algo muy tremendo, hermanos. Ese mismo ídolo que hicieron, hermanos, se lo dio para que se lo tomaran, hermanos, se lo comieran. Ahora ahí está el pecado, cómanse el pecado, hermanos. Así fue de tremendo. Dice que ese día, hermanos, murieron como 3,000 a causa de toda esa desobediencia, hermanos. Pero el Señor, hermanos, siempre tiene un remanente para que siga caminando todo eso conforme a la voluntad de Dios, hermanos. A veces nosotros, fíjese, es algo muy tremendo, hermanos. A veces pensamos nosotros que escuchar música del mundo, hermanos, no es malo. Que escuchar todavía meter a este cuerpo espiritual o a nuestra mente cosas que no son, hermanos. Muchas veces también, yo en aquel tiempo, hermanos, les mando un pequeño testimonio, picándole al teléfono, hermanos. A mí en aquel tiempo, cuando era del mundo, me gustaba mucho la música mundana de
escuchando la iglesia, al teléfono me salió en músicas de alabanzas cristianas, me salió el Buki cristiano. Dije, ay, pues mira, esto es bueno, que los dioses cristianos, uy, pues órale, y ahí estoy, hermano. Pues dije, no, pues eso es cristiano y agrada a Dios, no, pues qué gran maravilla, y ahí estoy, hermanos, hasta moviendo así lo que hacemos, moviendo el pie, porque sabemos que pensamos, hermanos, muchas veces que es agradable a Dios. Pero no, amada iglesia, cuando el Espíritu Santo me llegó y me habló y me dijo, eso no es correcto, eso no es de Dios, porque ellos no andan en mi presencia, no andan como a mi voluntad. Por eso les digo, hermanos, que tenemos que saber lo que es el Espíritu, hermanos, y lo que es de la carne, porque esa lucha siempre va a haber entre nosotros, hermanos, esa lucha entre la carne y el Espíritu, pero nosotros somos espirituales, el Señor nos ha hecho espirituales y así debemos de caminar, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, lo que estamos oyendo, porque todo eso de desagradar a Dios también, iglesia, eso a Dios no le agrada. Muchas veces también permitimos a nuestros hijos que ellos dicen, bueno, pues órale, escúchate una o escúchate dos. Pero eso es, hermanos, poco a poco, el enemigo cuando le abrimos puertas se va metiendo, hermanos, y es algo muy tremendo. Pero antes, hermanos, de que el Señor traiga ese tan grande mal, siempre nos habla, hermanos. El Señor siempre habla antes y después, o habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. El Señor nunca toma acciones sin antes avisarnos, hermano. Y al día de hoy, hermano, pues tristemente, hermano, si nosotros queremos llegar a esos tronos, a esas galardones, a esas coronas, hermano, tenemos que dejar todas estas cosas, hermano. Y ¿sabe qué es lo que dice? A mí que el Señor nos ha dado la oportunidad de evangelizar, hermanos, de su palabra. Hemos encontrado también con cristianos, hermanos, que dicen, precisamente hay una gran, se oponen siempre a esto, porque dicen, pues como que David danzaba, pues como cuando Moisés o su hermana Ana también danzaba, y que acá danzaba, sí, pero debemos de saber, hermanos, ya lo vamos a ver, cómo es que eran esas danzas, en qué andaba mi iglesia. No tiene nada que ver esto con lo del rey David, hermano, pero eso viene y se lo meten a muchos, hermanos, y son partícipes de todas esas cosas, hermanos. No tiene nada que ver, hermanos, de esas cosas que ahorita lo vamos a ver. Por eso, iglesia, tengamos mucho cuidado con todas esas cosas, hermanos, porque es algo, hermanos, que el Señor aborrece. Y tenemos que nosotros estar bien apercibidos, hermanos. Antes de que todo esto pasara, hermanos, lo quiero llevar ahí al bracito, a Éxodo 19, como el Señor, hermanos, cuando nos sacó de la tierra de Egipto, desadvirtió de estas cosas, hermanos. Y así también a nosotros nos ha advertido día con día, hermanos, que todas las cosas viejas para nosotros ya pasaron, hermanos. Ahora todas son hechas nuevas. Debemos de caminar en vida nueva, hermanos, santificándonos día con día delante de la presencia del Señor, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos, porque dice que sin santidad nadie, hermanos, nadie podrá ver al Señor, hermanos. Y nosotros debemos de entender estas palabras que siempre el Señor nos habla, hermanos. Cada vez que abrimos la Escritura, el Señor nos habla también a nosotros cara a cara, hermanos. Nos dice cómo debemos de comportarnos. Dice Éxodo 19, hermanos. Vamos a leer el versículo 3. Dice que en aquel tiempo, en el tercer mes, hermanos, que habían salido los hijos de Israel, que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarán, dice, a los hijos de Israel. Vosotros, dice, viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Y aquí viene la recomendación, hermanos. El 5. Ahora, pues, si dieres oído a mi palabra, a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los
sino que era con el bendito y santo Espíritu del Señor. O sea que estamos hablando que el rey, que David todavía en ese tiempo no era rey, ya había sido ungido, pero todavía no era rey. Pero ella andaba conforme al corazón de Jehová, hermano. Ella andaba, ella había sido escogido para llevar al pueblo de Israel, hermano, ya que este rey se había corrompido también, hermano. Dice el 1 Samuel 18:6. Dice, hermano, aconteció que cuando volvían ellos, ¿quiénes ellos, iglesia? El pueblo de Israel, hermano, cuando venían de la batalla con los filisteos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, y dice, iglesia, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto es conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Estas mujeres, hermanos, sabemos que cuando alguien se mata a la guerra o aquellos soldados, hermanos, se van 1 o 2 meses, dependiendo del tiempo que vaya a ser, hermanos, y dejan a su familia, dejan a sus esposas, a sus hijos, hermanos, si ellos van a regresar o no. Y esto era lo que pasó en ese tiempo, hermanos, que las mujeres, cuando oyeron que ya venían los de Israel, dicen que gozosas y felices salieron para cantar y danzar por el triunfo que les había dado el Señor, hermano. Esto era conforme al corazón del Señor. Así andaban, hermanos. Así era que salieron danzando y cantando, hermanos. Pero esto era en un cánticos espirituales. Nada que ver, hermanos, con esos alaridos de los cuales decía acá en el Éxodo, hermanos, 19, hermanos. No era nada que no tiene nada que ver con estas cosas, hermanos. Pasó otro acontecimiento, hermanos, en Primera de Crónicas, hermanos, algo, hermanos, también que no le gustaba, que también David andaba en el Espíritu, y cómo era de que él estaba delante de la presencia del Señor. Primera de Crónicas 15, hermanos, en su versículo 26. En ese tiempo, hermanos, que también el rey David, ahí sí ya era rey, hermanos, y cómo es de que él estaba como el corazón del Señor. Dice Primera de Crónicas, hermanos, 15, vamos a leer del 25, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto. Habían recuperado el arca del pacto en aquel tiempo, hermanos, y de casa de Obed-Edom, con alegría, dice, y ayudando Dios, dice, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David, dice, iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera se llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. Y aquí viene la iglesia con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y alzones salterios y arpas. Dice el 29, aquí viene, hermano, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Y eso es lo que pasa, hermanos. David andaba, dice que cuando él llegó ahí se quitó sus ropas, hermanos, y él empezó a danzar, pero conforme al Espíritu, hermanos, porque ellos ya habían recuperado el arca del pacto y ya lo tenían, hermanos, y estaban ellos, él estaba danzando, pero conforme al corazón del Señor, hermanos. Por eso no es malo que usted dance. Si usted el Espíritu Santo le dijo allá en su lugar, usted dance, levante las manos, haga lo que el Espíritu Santo le diga, hermano. Pero que no venga alguien aquí y nos diga, hermanos, hagan así, hermanos, hagan acá. Y que nosotros, hermanos, muchas veces somos partícipes de esas cosas, hermanos. Aquí hay hermanos que andan en el Espíritu, y les vuelvo a repetir, pero ¿saben qué? No nos gusta, hermano. Así como Mical, nos criticamos, y decimos, usted está loco, aquel que está allá grita como loco, que hace como esto, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que todos nosotros, hermanos, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, amados hermanos, a todos nosotros. Por eso, hermanos, si el Espíritu Santo nos dice que aplaudamos, aplaudamos. Si nos dice que lancemos, lancemos, pero en su lugar, hermanos.
en su lugar. Y cuando alguien venga, hermanos, tenemos que discernir, que el Espíritu Santo nos enseña a discernir qué es lo que nos están enseñando, iglesia. ¿Qué es lo que estamos nosotros adoptando para traer a nuestra vida? Porque muchas veces ya cuando terminan, ay, gracias a Dios, pues este sí sabe, esto sí sabe, y estamos pasando a nuestros hijos, a nuestras hijas, como dice la Escritura, por el fuego, hermano, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, si no le agrada a Dios, ¿a quién se lo están dedicando, hermanos? Vamos rápidamente, hermanos, un gran varón lleno del Espíritu Santo en aquel tiempo también, ahí en el libro de los Hechos, hermanos. Ya vimos que no tiene nada que ver, hermanos, lo de Éxodo 32, con esto del rey David, hermanos. Vamos a ver entonces a quién le están adorando, hermanos. Quiero que usted lo vea con sus propios ojos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Allí en Hechos, hermanos, en el capítulo 7 y versículo 32, hermanos. Este varón, hermanos, es lo que nosotros necesitamos, hermanos, así como David andaba lleno del Espíritu Santo, y este varón llamado Esteban, hermanos, que lo hicieron diácono, dice que también andaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, pero en su defensa, y dice en muerte de Esteban, hermanos, él alegaba esto, o él les estaba dando esto desde hablar, hermanos, de la injusticia, del pecado, de la injusticia que había hecho con José, del pecado que había, que también se estaba mostrando ahorita con este que acabamos de ver, hermanos, de Éxodo, del becerro de oro. Él alegaba en su defensa que lo que hicieron en aquel tiempo estuvo mal, y lo que iban a hacer ellos para con él, hermanos, también estaba mal. Entonces les alegaba ahí, dice, hermanos, les decía, porque dice que él era lleno del Espíritu Santo, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo, hacía tantas señales y tantos prodigios, hermanos, y dice que cuando ellos lo veían, que su rostro resplandecía como el de un ángel, hermano, de tanto que tenía el Espíritu Santo, y hablaba con mucha sabiduría, hermano, y entre esto hablaba esto y alegaba esto, hermanos. Les decía esto ahí en el versículo 37, hermanos, de Hechos 7. Dice, este Moisés le estaba diciendo en ese tiempo, hermanos, que a estos que falsamente habían buscado gente, hermanos, para que le acusaran de cosas que él no había dicho, dice que eran a los de la sinagoga, llamados los libertos. Les decía, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará el Señor, vuestro Dios, entre vuestros hermanos, como a mí, a él dice, oiréis. 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, dice, que darnos, las cuales, hermanos, también es para nosotros el día de hoy. El 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones, dice, se volvieron a Egipto. Y dice el 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, dice, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Muchos años después, hermanos, él les volvía a relatar la misma historia que pasó en aquel tiempo a estos varones. Y dice, hermanos, a los de la sinagoga que estaban ahí acusándolo en el 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. 42, y Dios se apartó y los entregó a que limpiese el culto. De aquí viene, hermanos, al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso es una pregunta? ¿Me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel. Y aquí viene, hermanos, no, dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. A ese es, hermanos, al que le estaban adorando. A ese es al que le estaban dando el sacrificio, hermanos, con el becerro de oro. A Moloch, hermanos. Y a ese mismo Moloch, hermanos, es el que ahora espiritualmente se está metiendo a las iglesias. Y es por eso que hay muchos que festejan Navidad, festejan Halloween, festejan todo tipo de idolatría, hermanos, de los cuales el día de hoy, como dijo nuestro hermano que nos estaba coordinando, están haciendo en este momento, hermanos. Toda esa idolatría, hermanos, que ahora se está metiendo
dice el tabernáculo de Moloch, dice, y a la estrella de nuestro Dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas, os transportaré, pues dice, más allá de Babilonia. Es lo que les estaba diciendo, hermanos, Esteban en esa defensa, hermanos. Y dice el versículo 48, hermanos, también les muestra la palabra de Isaías 66, 1, 2, y aquí viene, hermanos, lo que él decía en ese entonces, y es lo que nosotros debemos de hacer. Si bien dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice, hermano 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pregunta, ¿qué casa dice me edificaréis? Dice el Señor. Otra pregunta, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Es bonito, hermanos, en templos hechos de mano. Este templo que somos usted y yo, hermanos, el Señor nos está llevando, hermanos, para que nosotros seamos levantados y edificados. Y aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros somos ese templo y esa morada del Espíritu Santo, hermanos, lo cual debemos de caminar conforme a la voluntad del Señor. Así como Él nos ha ordenado y como nos está ordenando, hermanos. Él no habita, hermanos, en templos hechos de mano. Aquel que dice, mira, hazle así o hazle acá. Así no trabaja el Señor, hermanos. De esa manera no trabaja. Pero nosotros, hermanos, debemos de estar bien atentos, hermanos, aquí. Y sigue diciendo, hermanos, en el 51. Dice cómo se sigue diciendo y qué es lo que estaba diciendo Esteban. Dice 51. Dice, hermano, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y aquí viene, hermanos, esta palabra. Vosotros, dice, resistís siempre al Espíritu Santo. No nos resistamos al Espíritu Santo, hermanos. No tenemos por qué resistirnos al Espíritu Santo. Seamos libres, hermanos, porque usted y yo ya conocimos la verdad. Y esa verdad, hermanos, nos ha hecho libres. Nos hemos sido libertados, pero no hemos sido libres para hacer libertinaje, hermanos. Porque una de esas cosas es andar en libertinaje, y eso a Dios no le agrada, hermanos. Esa es una gran abominación al Señor. Entonces nosotros, en esa libertad que nos da el Espíritu Santo, debemos de darle la honra y la gloria a nuestro Dios en todo momento, hermanos. En todo momento que nosotros nos levantemos, donde estemos, ahí debemos de darle la honra y la gloria al Señor, hermano. Porque eso es lo que le agrada a Dios, hermanos. Este templo que el Señor está, nosotros somos el templo, hermanos. Este lugar es una casa de oración, y que gracias a Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí congregándonos todavía libremente, hermanos, porque hay muchos lugares que ya no tienen esa bendición que nosotros tenemos. Ahorita todavía seguimos escuchando, hermanos, pero en otro lado están siendo perseguidos. Y si nosotros, hermanos, seguimos así, prontamente también, hermanos, porque se viene una sola enseñanza que va a haber, hermanos, una sola iglesia, se puede decir, y si no se entra, hermanos, ahí se va a ver los verdaderos adoradores que van a adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermanos. En esos tiempos que tienen, hermanos, tienen tiempos muy peligrosos para el cristianismo, hermanos. Tienen tiempos muy peligrosos y debemos de estar bien apercibidos, hermanos. Esta escritura, si nosotros, hermanos, no nos hacemos al modo de ellos, esta escritura nos la van a quitar, hermanos. Se va a prohibir. Y lo que hemos aprendido de aquí esté grabado en la tabla de nuestros corazones, hermanos, y en nuestra mente, para nosotros esperar hasta aquel día que el Señor Jesucristo venga. Y una prédica que nos dieron hace 3 o 4 semanas, que el Señor nos va a resguardar de todas esas cosas que vengan más adelante, hermanos. Que el Señor nos va a resguardar, pero siempre y cuando obedezcamos a la palabra del Señor, hermanos. No tengamos miedo, iglesia, no tengamos miedo. Al contrario, todo esto que está aconteciendo, la honra y la gloria es para Dios, porque nuestra redención, iglesia, está pronto a llegar a irnos ahí en el gran arrebatamiento con el Señor, hermano. Ya nuestra ciudadanía, hermano, que está en el cielo, está cerca, hermano, está muy cerca. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez más y más, hermano, la maldad, las cosas, hermano, están aconteciendo más rápidamente, hermano. Esto ya no va a parar. Ya no va a parar, hermano. Viene otra hambruna muy tremenda, hermano. Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que no desmayemos. Ahorita esto que pasó, hermanos, no fue nada, iglesia. Hay muchos días, y cuando van a abrir la iglesia, cuando se roda en la iglesia, hermanos, cada quien se fue por
su lado. Cada quien agarró su lado. ¿Y dónde están, hermanos? Todos los hermanos que estaban diciendo, pues es que los pastores, y es que esto, es que no son los pastores, es que todavía no autorizan para que la congregación se hable, para que la iglesia se abra. Pero hermanos, así andaban, hermanos, así andaban muchos de los cuales ninguno hay aquí, hermanos. Pero vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor hasta el día de hoy nos ha ayudado, iglesia. Pongámonos siempre en las manos del Señor, que Él sea, hermano, nuestro ayudador, que Él sea nuestro sujetador, hermanos, en todo momento, hermanos, porque necesitados estamos de Él, hermanos. No estamos aquí porque seamos muy buenos, hermanos, estamos aquí porque necesitamos del Altísimo, necesitamos de su misericordia, necesitamos, iglesia, ser limpiados, ser santificados, ser nosotros, hermanos, en todo momento limpios por el Señor, hermanos, ya que nosotros estamos llenos de tantas, hermanos, llenos de tantas cosas que no convienen, hermanos. Por eso en aquel tiempo, hermanos, dice la palabra de Dios, Samuel se lo dijo al rey Saúl, que obedecer, hermanos, es mejor que los sacrificios, y en el prestar atención, hermanos, a la palabra de Dios es mejor que todo lo demás, hermanos. Debemos de andar en obediencia en todo momento, hermanos, para que el Señor sea exaltado y nosotros seamos vistos por el Dios, hermanos, y no por los hombres. Nosotros debemos de alabarle y de glorificarle, y que digan esto, pues que digan, hermanos, el Señor nos va a dar prontamente nuestra recompensa, hermanos. La honra y la gloria es para Dios, hermanos. ¿Cómo debemos andar, hermanos? Dice Proverbios 4:18, bueno, ya para finalizar. Proverbios, hermanos. Vamos rápidamente a Proverbios 4, en el versículo 18, hermanos. Dice la palabra de Dios, y se nos ha dicho muchas veces, hermanos, que el justo por la fe vivirá. Y aquí es algo, hermanos, de lo que nos habla la palabra de Dios, cómo debemos de ser nosotros, cómo debemos de seguir caminando. Dice Proverbios, iglesia, 4:18, mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va, dice, iglesia, en aumento hasta que el día es perfecto. Así debemos de ser nosotros, iglesia, como la luz de la aurora, que desde la mañana sí, que nosotros nos vayamos perfeccionando, pero el Señor es el que nos va a ir perfeccionando, iglesia, siempre y cuando estemos obedientes y prestos a la palabra del Señor. Cuando nos habla a los hermanos, o cuando dice su palabra que Él ama a los que le aman y le hallan, dice, los que temprano le buscan, la amada iglesia. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, hermanos. Fíjense qué gran bendición tenemos, hermanos, ahí en Apocalipsis, hermanos, 3:19, dice la bendita y santa palabra de Dios, hermanos, que a veces, hermanos, no nos gusta la palabra, hermanos, pero es necesaria, hermanos, y que se nos siga diciendo, hermanos, porque aquí, hermanos, en esta congregación, en este lugar, hermanos, nos interesa que nos vayamos, nos interesa su alma, hermanos, a Dios le interesa su alma. Por eso vino el Señor Jesucristo a dar su vida por ustedes y por mí. A Él le debemos de dar la honra, a Él le debemos de dar la gloria, hermanos, a nadie más. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que padeció todas las cosas, hermanos, el que pagó por nuestros pecados, hermanos. Y en aquel tiempo les decía esto, hermanos, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo les decía en Apocalipsis 3:19, hermanos. Dice, yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Hoy nos dice también a nosotros, hermanos, se nos decía en aquel tiempo a la iglesia de la Odisea, hermanos, ese mensaje que le estaba enviando. Y dice el 20, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí viene, hermanos, lo maravilloso. Al que venciere las tentaciones, hermanos, los deseos de la carne, todas esas cosas que hay, el Señor dice que le daré que se siente conmigo en mi trono, así como lo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el 22, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es, hermano, lo que diga el Espíritu Santo, aquí está en la palabra, hermanos. No necesitamos más. Aquí está, hermanos, escrito todo lo que debemos de hacer nosotros. ¿Cómo podemos ir nosotros un día allí a sentarnos con nuestro Señor Jesucristo, hermano? Estar siempre delante de su presencia, amada iglesia. La honra y la gloria es para Dios, hermano. Que el Señor les bendiga grandemente.
Que Dios les siga bendiciendo. Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que se vayan acomodando. Y les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar por las ofrendas. La oración es importante, mis hermanos, y tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Él era un hombre de oración y todo lo ponía en las manos de su Padre. Es importante orar por las ofrendas, mis hermanos. Tenga paciencia. Vamos a orar por las ofrendas. Después de que acabemos de orar, puede pasar a dejar su ofrenda. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias por esta semana que ya pasó, Señor. Nos ayudaste en nuestros trabajos, en nuestros negocios, Señor. Por ello te damos gracias, Padre. Gracias porque tenemos un techo, Señor, un sustento, reconociendo que todo proviene de ti, Señor. Padre, te damos poco de lo mucho, Señor. No con tristeza, sino con alegría en nuestro corazón, Señor. Padre, te rogamos por estas ofrendas, Señor, que tú las bendigas, que bendigas a tu pueblo de gran manera, Señor. Tú sabes las necesidades que hay, las ponemos en tus manos, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, ten misericordia, Señor. Provéeles lo necesario, Padre. Ayúdanos a salir adelante, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Todo esto lo pedimos en ese nombre que es grande y glorioso, Jesucristo. Amén y amén. Podemos pasar, mis hermanos, ya saben la dinámica. Primero las hermanas, terminan de pasar las hermanas y después los hermanos. Adelante, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios.
dar los anuncios. Ya sabemos que el martes y el jueves hay servicio en este lugar a las 6 de la tarde. El martes es de oración, el 6 hay alabanza y predicación. Eso es para entre semana. El día domingo, primeramente Dios, una fiesta más, si Dios nos permite, igual que el martes y el jueves, a las 10 de la mañana el día domingo, mis hermanos. Domingo, 10 de la mañana, hay servicio en este lugar. Y ahorita terminando el servicio, los estudios, mis hermanos, con nuestro hermano Augusto, quien quiera añadirse, escudriñar la escritura, que es importante, pues adelante, mis hermanos, ahorita terminando este servicio. Y tenemos otro anuncio ya con fecha de la reunión de nuestras hermanas. Dice ahí la invitación: junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bendición, mis hermanos. El día 28 de abril a las 5 de la tarde. Querida hermana, pues vaya haciendo ese espacio para venir y recibir bendición de parte de Dios. Pues estos son los anuncios, mis hermanos. Yo les invito que se ponga de pie. Voy a aprovechar un minutito. Fue una bendición la velada de este viernes, mis hermanos. Grande bendición. Le damos gracias a Dios por ello. Que el Señor siga poniendo ese interés, ese querer de venir a estas reuniones que son necesarias para nosotros. Que Dios ponga los tiempos en los varones también, para que se venga y se reúna los primeros viernes de cada mes, veladas de oración para los varones. Bueno, pues vamos a despedirnos, mis hermanos. Voy a invitar a mi hermano Francisco si nos despide en oración. Gracias, Señor, por este día. Dios, gracias por permitirnos, Señor, un domingo más, Señor, alabarte, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermano Claudio, de toda su familia, Señor, por la palabra, Señor. Te rogamos por los hermanos que no pudieron venir, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Te bendito Dios, Señor, que también los bendiga, bendito Señor, que guardes la entrada y salir de mi pueblo, bendito Dios, que está aquí en este día, bendito Dios, Señor. Y, Señor, que tú, Señor, bendito, bendiga los alimentos que vamos a comer más adelante, bendito Dios. Todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Señor. Amén. Estamos despedidos.